Hable, sí, estamos para equivocarnos, no estamos para... ¿Ah? ¿Malaria? Quinina. ¿Se utiliza la quinina para la malaria? Se utiliza. Se sigue utilizando y se sigue teniendo ese medicamento no solamente para ese tipo de patología. Por ejemplo, como antiarrítmico clase 1, por ejemplo, tenemos la quinina igual. Hojas, por ejemplo, la digital, y hay los digitálicos, por ejemplo, es la digital purpúrea y digital lanata. Son fármacos relacionados con vegetales, frutos como los opiáceos, que tenemos, por supuesto, una clasificación bastante grande de ellos. Pero el origen está relacionado con esto. Los animales, por ejemplo, el porcino, insulina, ya no se utiliza la insulina porcina porque ya tenemos la humanizada. Pero también es un ejemplo de una droga y la farmacognosia está relacionada. Minerales, carbonato de litio. ¿A quiénes le damos esto? ¿Quiénes toman litio? A los pacientes que tienen son bipolares, por ejemplo, un tipo de patología de la salud mental, ¿no? Entonces le damos litio. Su origen, su farmacognosia es mineral. Magnesio, no sé quién ha probado la leche de magnesio. Ustedes saben para qué sirve, ¿no? Por supuesto. Los abuelitos ya lo sabían, decían, para limpiar el colon, decían. Una diarrea terrible, ¿no? Pero está relacionada con su acción. Las abuelitas y todas hasta ahora siguen comprando la leche de magnesio y toman para las personas que tienen problemas de constipación. Pero bueno, su origen está relacionado con mineral, está relacionado con magnesio. Sintéticas vienen a ser ya las moléculas que conocemos actualmente. Hay sintéticas, por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación son sintéticas o semisintéticas. Tenemos los medicamentos oncológicos, tanto nos gusta la oncología, está relacionado también con características de origen genético, manipulación ya genética, y son las farmacognosia, el concepto de farmacognosia, el origen de las drogas. Dijimos que la farmacotecnia y farmacia está relacionada con todo esto. Ellos saben características de la vía de administración, las características de manufactura, la producción de ellas, ¿no? Ellos saben las fórmulas farmacéuticas. Nosotros sabemos lo básico de esto, las fórmulas farmacéuticas, porque los farmacéuticos ellos lo elaboran el fármaco. Me decía una alumna, doctor, ¿nosotros vamos a hacer medicamentos? No, porque nosotros no tenemos esas características en nuestra formación, no hacemos el medicamento, aunque sabemos cuál es su principio activo, sabemos cómo está acompañado, sabemos la administración, es nuestra obligación saberlo, ¿no? Pero las farmacéuticas nos ayudan en eso. Ese es el trabajo de las farmacéuticas, en realidad, no medicar, ¿no? Entonces, está relacionado con eso. ¿Quiénes pueden medicar? Solamente nosotros, los médicos, ¿no? Y en una emergencia, una licenciada en enfermería, ¿no? Como, por supuesto, las enfermeras saben más que nosotros en alguna situación, porque ellas están medicando, saben cuáles son esos efectos secundarios, porque lo ven, están ahí junto al paciente. Y eso es lo que se quiere. En tercer año ustedes tienen que estar junto a su paciente, mirando qué cambios hay, mirando qué características clínicas tiene, mirando el tratamiento que está tomando, mirando la vía. Entonces, a eso se llama farmacovigilancia. La farmacocinética se relaciona, ¿no?,
con el fármaco en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace? Estos son los pasos que vienen a hacer. Me dirán, doctor, esto lo hace así, paso 1, paso 2, paso 1. No, esto es simultáneo, sucede simultáneamente. La absorción, la distribución del fármaco, el metabolismo del fármaco, los depósitos donde encontramos el fármaco, los receptores, la biotransformación, que es el metabolismo, y la eliminación del fármaco. En algunas situaciones, o sea, no hay paso 1, paso 2, paso 3, sino que simultáneamente se producen todos los pasos que ustedes están viendo acá, ¿no? Una droga puede ir a biotransformarse y activarse o inhibirse, ¿no? Y la eliminación, que también tenemos que conocer de todos los fármacos, podemos decir algo muy importante conocer la eliminación para dosificar en tus pacientes. Estos son los parámetros que tenemos que conocer. La absorción, las características de la absorción. Les decía el día de ayer, ¿es importante conocer química? En la absorción sí es importante conocer química. ¿Por qué criterios químicos, no? Por ejemplo, la ley de Anderson-Hasselbalch, la concentración de hidrogeniones, ¿no? ¿Es importante? En algún momento lo vamos a hacer importante, pero lo vamos a simplificar. Una droga, una molécula que tiene un pK ácido, se absorbe mejor en una superficie ácida. ¿Por qué? Por la ley de Anderson-Hasselbalch. Está relacionada, ¿no?, a menor ionización molecular, mayor absorción de las membranas. Eso es principio químico, fácil, pero lo hacemos más fácil todavía. pK ácido, superficie ácida, se absorbe mejor. Ejemplo que dan todos los libros de fármaco: el ácido acetil salicílico, la aspirina, más conocida por la aspirina. ¿Dónde se absorbe mejor? En todo tubo digestivo. ¿Dónde? Ustedes tienen que razonar. En el estómago. ¿Cuál es el pH ácido, más ácido que tenemos en nuestro tubo digestivo? ¿Intestino delgado? La primera porción, por supuesto que sí. La segunda porción ya no, la tercera tampoco. Y la mayor absorción de este medicamento se lo hace a esos niveles. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay un componente químico de las moléculas farmacológicas. Pueden ser ácidas o pueden ser básicas, ¿no? Entonces, dependiendo de las características, y esto también conocer nos ayuda en algún momento en pacientes intoxicados, por ejemplo, para eliminar las moléculas farmacológicas de nuestro cuerpo. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Yo sé que si profundizo ahorita me van a mirar como, ¿para qué entré con el doctor Suárez? Más o menos así, ¿no? Pero vamos a ir con calma. Vamos a explicar molécula por molécula. Ya, entonces tenemos, es un pequeño detalle de la absorción. El pH y el pK de la molécula farmacológica. ¿Sí? Ácido débil o base débil. Transporte plasmático. ¿Es importante conocer el transporte? Sí, es importante. Porque el transporte nos mide muchas situaciones. Por ejemplo, la distribución está relacionada con el transporte. ¿Cómo se transportan las sustancias en nuestro cuerpo? La pregunta. Por la circulación. Torrente sanguíneo. Torrente sanguíneo, muy bien. ¿Y qué tiene el torrente sanguíneo? Glóbulo rojo. ¿Quién tiene la función de transporte de sustancias dentro del aparato cardiovascular, o sea, sangre? Glóbulo rojo solamente lleva oxígeno y dióxido de carbono. ¿Quién es el transporte?
Bien, bien, ¿qué dijo proteína? ¿Usted? Bien. La albúmina y las inmunoglobulinas de transporte. ¿Se acuerdan ustedes qué función tenía y dónde se producía? Hígado. Cuando un paciente tiene problemas de proteínas, a ver, debe un caso clínico donde el paciente tenga problemas con la formación o con la característica de déficit de proteínas. ¿Por qué puede un paciente no tener proteína? Uno, los pacientes que vienen, por ejemplo, con etapa SIDA del VIH, vienen con una desnutrición terrible. Vienen caquéticos, todos flaquitos, ¿no? Pero esa es la etapa terminal del síndrome. Y por ejemplo, esos pacientes los puedo intoxicar en cualquier momento que yo no sepa la distribución del fármaco. ¿Por qué? Porque el fármaco se va a unir a las proteínas, ¿no? Ella se va a transportar ahí y en algún momento dado se va a liberar. Está estudiado y su característica farmacocinética sirve para eso. El conocimiento de saber que el 90% se une a las proteínas. ¿Qué pasaría si no hay esas proteínas? Ese 90% ¿dónde se va de las drogas, de la molécula? ¿Qué dice? Se va a los riñones, pero en realidad comienza a producir un efecto tóxico, lo intoxicamos al paciente. Por eso el grado de conocer el paciente. ¿Es importante que conozcamos? Sí es importante cuando el fármaco llega a unirse a un 90% de las proteínas. Lo podemos intoxicar y lo mandamos allá saber dónde. Allá hay nuestros errores de farmacología, lamentablemente es duro decirlo, ¿no? Pero los errores van para otro lado. Entonces, para un paciente nutritivo sería primero que una patología. Hay patologías que ya sabes que las proteínas están abajo, como por ejemplo la desnutrición. Otro. Estamos hablando de una persona de desnutrición caquética en etapa así, ya sabes. Otro. No todos los pacientes con VIH tienen eso, ¿no? Estoy hablando de la etapa final del VIH. Puede ser ¿La diabetes en qué situación? Está perdiendo por los riñones. Tiene razón. Las proteínas se pierden por los riñones, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado con el medicamento que ustedes receten. Ahí ustedes tienen que conocer cuánto de este medicamento se une a la albúmina para tener controlado a su paciente y no descompensarlo. En el momento que ustedes no se fijan en estas cosas, son pequeñas cositas que hay que tenerlas siempre en nuestro estudio. Por eso, farmacología es esto, ¿no? Farmacología es estudiar al fármaco, cómo los van a dar, qué precauciones van a tener, si le van a dar o no le van a dar al paciente, si amerita o si tenemos otra familia que nos puede ayudar, y un buen diagnóstico clínico. Tuve un paciente, por eso les decía, tengan cuidado con lo que graban, porque no nos entienden algunas cosas. Por ejemplo, tuve un paciente, les digo, me llama una colega y me dice: doctor, necesito el mejor tratamiento para la sífilis. ¿Por qué? Le digo yo, a ver qué ha pasado. La doctora, excelente doctora. Y me dice: ya le he dado penicilina, ya le he dado tetraciclina de la familia de las tetraciclinas. Necesito otro medicamento. A ver, el doctor le dice: no, mándemela a la paciente y la voy a ver yo. Porque yo trabajo en enfermedades infecciosas de transmisión. Entonces la vi. La paciente, el diagnóstico de una sífilis está relacionado, ¿no?, con, le salía BRL positivo en otro,
y otro médico le daba otro medicamento y no medían las diluciones de ese paciente en el diagnóstico. Las diluciones son como sale positivo, pero en las diluciones tenemos que medir en cuánto está. ¿Por qué? Porque la sífilis tiene memoria. O sea, nos va a salir positivo a los 6 meses, nos va a salir positivo a los 12 meses, pero las diluciones comienzan a disminuir. Y decimos, ¿funcionó el tratamiento o no funcionó? Funcionó, el tratamiento funcionó. Lo único que pasaba es que no medían las diluciones y querían meterle más fármacos. La iban a una chica. Le dije, no, le expliqué. A la doctora también le expliqué lo que hacía. Entonces, es importante que conozcamos esto para la terapéutica y no llenar de medicamentos a tu paciente. Mejor si son 2 o 3 medicamentos, pero los 3 que sirvan y que tengan investigación y que pues nos sirvan en ese sentido. El transporte es importante por eso. Conocer el transporte está relacionado con eso. Yo quisiera que esto no se olvide nunca, chicos, de las clases de fármacos. ¿No? Me dirán, doctor, pero después los protocolos, sí, existen los protocolos, pero no es una receta de cocina el protocolo. El protocolo nos dice, damos penicilina pensatínica, sí, pero nos puede decir, el paciente es alérgico a la penicilina. O como la doctora pensaba, ¿no? Ni un fármaco, doctor, le está haciendo algo. Ahora, ¿cómo puedo hacer un cultivo para saber si le está haciendo algo? No. Tenemos que concentrarnos en el diagnóstico correcto, la evolución correcta y de repente por ahí la terapéutica que ni necesite medicamentos. Mejor si somos un poquito austeros con los medicamentos, ¿no? Pero no porque no querramos dar, sino que no necesita el paciente fármacos de más en nuestra terapia. La distribución, les decía, ¿por qué es importante la distribución? Conocer dónde va el fármaco es muy importante. Fármacos que no pasan la barrera hematoencefálica. Fármacos que no van al hueso, que no tocan hueso. Fármacos que se distribuyen solamente en el espacio extracelular en pacientes, por ejemplo, que dializan. ¿Por qué es importante saber el conocimiento de distribución en los pacientes que dializan? Uno, porque le damos al paciente el fármaco, dializa ahora y sabemos que esa diálisis se va a un 100% del fármaco y no sirve de nada. Por eso es importante la distribución, conocer el volumen de distribución. A mayor volumen de distribución, mejor penetración en los espacios extracelular e intracelular del fármaco. El metabolismo, importantísimo hablar del metabolismo. Hay moléculas que se metabolizan y se activan, y hay moléculas que se inactivan, ¿no? Y el cuerpo trata de sacarlo. Ejemplo, va una molécula, se metaboliza en el hígado, pasa a ser de una sustancia liposoluble a una sustancia hidrosoluble. Por bases químicas, oxidación, reducción, hidroxilación, son características químicas. Y les decía el día de ayer, la oxidación, ¿qué es? Casi un 60% hacen la oxidación, los fármacos. O sea, se activan o se pueden inhibir. El metabolismo está relacionado con eso. Y si la molécula farmacológica la tomamos, que el hígado no funciona, no se va a activar si es que tiene que activarse el hígado. Si sabemos eso, tenemos que conocer. Ahora, hay situaciones donde el hígado no sirve
Y tenemos que dar otro tipo de medicamentos que sí sirvan, que nos hagan una terapéutica para una patología que está simplemente en la actividad de la activación ya de una droga activa, un principio activo. Entonces la biotransformación, el clearance, eliminación de la molécula, y se relaciona con todo lo que está aquí, ¿no? Excreción o eliminación. La biodisponibilidad del fármaco. La biodisponibilidad del fármaco, ¿qué es? ¿No? Es la concentración que llega al plasma sanguíneo en una dosis dada al paciente. Por ejemplo, yo le doy 100 miligramos, pero hacemos un estudio y vemos que el fármaco solamente está un 20% de esos 100 miligramos. La biodisponibilidad de la molécula son el 20% de los 100 miligramos que le dimos al paciente. ¿Por qué disminuyó, doctor, si le di 100 miligramos? Deberían estar los 100 miligramos. La vía de administración es muy importante. Vía de administración oral, hace la circulación enterohepática, va al hígado y van reduciendo la cantidad de los miligramos que encontramos en el plasma sanguíneo. La biodisponibilidad es la concentración del fármaco en porcentaje disminuido, como les dije, ¿no? Por el paso que tiene por el nuestro organismo. Ya vamos a verlo más adelante, vamos a repetirlo de nuevo, no se preocupen. Entonces, yo le doy 100 miligramos, pero en el plasma sanguíneo aparece de los 100 miligramos un 20%. Biodisponibilidad. No todo lo que le dan al fármaco, ustedes a su paciente van a hacer lo mismo. Le dan 100 miligramos, 20 miligramos está ahí. Pero esos 20 miligramos tienen una acción terapéutica porque ya está estudiado. Se sabe que va a llegar, la biodisponibilidad va a llegar un 20%. Ahora, la vida media del plasma, ¿qué entienden por vida media? ¿Cuándo se queda el plasma con esa función? ¿O dónde tiene? Sí, es una medición que se hace, ¿no? Y es en una unidad de tiempo, ¿no? Se queda la mitad del fármaco. Ya lo vamos a ir viendo también. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque sabemos en cuánto tiempo vamos a eliminar la molécula farmacológica del paciente, ¿no? Nos dice la mitad de la molécula farmacológica en una unidad de tiempo se va a la mitad. Sigue la otra mitad que se va y también se va en una unidad de tiempo a la mitad de la concentración que tenemos. Ejemplo, si yo le doy 1 gramo de una molécula farmacológica y en 2 horas tenemos la mitad del fármaco, ¿cuántos tendríamos? En 2 horas se va la mitad. Yo digo, le doy 1 gramo ahorita a mi paciente. Y digo, tiene una vida media de 2 horas. Si le doy 1 gramo, la mitad de 1 gramo en 2 horas, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? En 2 horas se va a ir 500 miligramos. Sencillo, no sé, chiste y busquen fórmulas que no son. Ya. Y en 2 horas se va. La otra mitad, ¿cuánto sería? Si en 2 horas se va 500, en las 2 horas siguientes se va a ir 250. En las siguientes 2 horas, ¿cuánto se va a ir? De los 200. ¿Cuánto? Así sucesivamente hasta llegar a 0. Entonces, por ejemplo, las moléculas farmacológicas que tienen una vida media de 2 horas se van en mínimo 10 o 11 horas de nuestro cuerpo para que se vaya al total la molécula farmacológica. Entonces, la vida media, ¿y por qué hablamos de vida media? Nos dicen los libros de fármaco.
4 vidas medias constantes nos dan una estabilidad terapéutica del fármaco. Por ejemplo, si tiene cada 6, ¿por qué se dan cada 6 horas, cada 8 horas, cada 10 horas los medicamentos? Entre comillas, aunque no están así. Los antibióticos, ¿por qué el cotrimoxazol se da cada 12 horas? Porque se desecha cada vez. Tenemos que tener, como les dije, 4 vidas medias estables. Yo, para alcanzar las 4 horas, tengo que darle, si la vida media del cotrimoxazol, ¿les dije cotrimoxazol? ¿Qué les dije? ¿Sí? Cotri. Cada 12 horas la toma de ese medicamento. La vida media es cada 8 horas. Tengo que tenerla en una concentración, en mi ventana terapéutica, siempre arriba, ¿no? Para que tenga un efecto estable la droga. Porque si yo no le doy a ese paciente 2 dosis, la concentración terapéutica va a bajar. Me dice, le doy un ejemplo, me dicen los pacientes, claro, por eso les digo, nosotros tenemos que ser muy celosos con lo que sepamos. Para el paciente, porque el paciente es, les cuento cómo es, grave. Si ustedes le dicen, sí señor, usted puede no tomar 2 o 3 días o 2 días, él se pasa, no toma 5, 6, 7 días. ¿Qué pasa con los medicamentos retrovirales que yo utilizo? Para mi paciente, todos los días ellos tienen que tomar. Tiene una vida media de 24 horas. ¿Pueden ellos no tomar 2 días? Sí pueden, pero no les digo. ¿Pero por qué sucede eso? Porque yo sé que la voy a mantener, voy a tener una ventana terapéutica efectiva todavía. En Bolivia se quiso hacer la terapéutica de tuberculosis 3 veces a la semana. Pregúntenme si funcionó. Porque somos indisciplinados. O sea, no tomaban 2 semanas la medicación, más de 2 semanas. ¿Por qué? Si decían, yo voy a tomar cada 3 días. O sea, tomaban lunes, miércoles y sábado. No funcionó. Aquí en Bolivia no funciona eso. La disciplina es... Pero en Europa, por ejemplo, son más disciplinados que nosotros. Entonces ellos tienen... Y no por ser Europa, digamos, ¿no? Sino porque la disciplina nos falta mucho, pero ven, han visto ustedes la trancadera. Dios mío, nadie nos... ¿Cuándo iremos a aprender? Cuando no haya corrupción. Una de las cosas que yo odio es la corrupción. No me gusta. O sea, la corrupción en clase es el copy. Yo los encuentro copiando y no pasan la materia. ¿Están escuchando? ¿Sí o no? Por eso yo aplazo principalmente. No aplazo porque pillé copiando. El año pasado pillé 5 copiando. El año pasado pillé 18 copiando. Y no repitieron conmigo, gracias a Dios. Los 4 repitieron conmigo. 2 pasaron y los 2 otra vez copiando. Y pregunte si pasó. No. Lo bueno es que quedamos como amigos, ¿no? Vienen, se acercan y me dicen, disculpe doctor, ya aceptado, está bien, no hay problema. Pero la corrupción es lo que nos tiene así. Este país está... Hay plata, harta plata, pero para bolsillo de algunos. No quiero hablar nada de eso porque después dicen que soy... nada, ya pasó, esto está, ustedes lo saben, pero la corrupción aquí no tiene que haber. ¿Listo?
Ahora pues si son maestros en la corrupción ya es otra cosa, ¿no? Maestros en el copy, pero maestros, ¿no? Hay audífonos, hay lentes, hay todo, pues, ¿no? Ahora. Y había una chica, me acuerdo, de los exámenes orales con un típico, ¿no? Y la encontré quien le estaba dictando afuera. Yo hago como en Estados Unidos, ¿sabes cómo es, no? Doy puntos a los que me digan quiénes son los copiones. De una, ¿eh? Resulta. Mentira. Pero sería bueno. No, entonces. Bueno, entonces los parámetros de volumen de distribución aparentes, porque lo miden litros aparentes. No tenemos 45 litros de agua, imposible, es aparente por eso. ¿Cuánto agua tenemos en nuestro cuerpo? ¿Ah? 60, ¿no? 60% del total de nuestro peso. ¿No? La farmacodinamia comprende el mecanismo de acción de la droga, se analiza a nivel molecular. Me avisan que sean las 12 y ya no. ¿Falta? ¿Falta 45 minutos? Ah, ya está. Entonces, aquí tenemos, nos vamos a ir a las 12 porque tenemos que volar de aquí para salir. Yo tengo que estar en el hospital a las 1:30. Ayer tardé 45, 50 minutos de salir de acá. Horrible. Por la ejército. Ya no todo lo que habla. Feo, por todo y con la otra feo. Yo fui para allá. Casi voy al río y salgo por allá. A Porongo. ¿Sale a Porongo nada? Bueno, a mi casa, porque yo vivo por allá, yo vivo en el campo. Vivo por Porongo, cerca. ¿Quién vive por allá? Nadie vive, soy el único que vive por allá. De las Cruces un poquito más acá. Usted vive por ahí por el Urbano, ¿no? ¿No? Ya quise. Bueno, entonces tenemos la interacción molecular entre fármaco y sistema biológico. Los receptores son estructuras celulares o intracelulares. En el citoplasma o en el núcleo también lo vamos a ver ya. La farmacodinamia, miren todas estas características que tiene. Droga, receptor, complejo, receptor y respuesta. Actividad enzimática. Por si acaso los fármacos no crean funciones nuevas. ¿Para qué sirven las neuronas? Para conducir impulsos, ¿no es? Los fármacos pueden aumentar esa conducción o pueden inhibir esa conducción. Entonces, ¿podemos activar enzimas o podemos inhibir enzimas? ¿Podemos redistribuir la parte iónica? Sí. ¿Podemos producir despolarización? ¿Podemos producir repolarización? Nada nuevo que no conozcamos, ¿no? ¿Podemos producir apertura o cierre de los canales iónicos? Sí. El estímulo de síntesis de proteínas también. Entonces, el mecanismo de acción se relaciona con la respuesta celular que nosotros tengamos. Una célula, por ejemplo, en el corazón, parte del sistema, parte de lo que es el sistema cardionector, podemos aumentar la frecuencia cardíaca o disminuir la frecuencia cardíaca. Está relacionado con los receptores y la función. Y la farmacogenética estudia los factores genéticos relacionados a la respuesta individual de los fármacos. Hay una variabilidad individual en la respuesta genérica, en mayores poblaciones, nos dice heterogénea, iguales, y también hay cambios en el metabolismo
por acetilización, que son acetilizadores rápidos o lentos. Esto tiene que ver con las características genéticas de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Por ejemplo, los japoneses son acetilizadores lentos. Nosotros somos acetilizadores rápidos, pero descienden de Asia, tienen un lento metabolismo, ¿no? ¿Qué quiere decir acetilizador? Está hablando de función química catalizadora de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí están los ejemplos de bioquímica, bueno, todo lo que es oxidación, reducción, en algunos pacientes es más rápida y otros es más lenta. Ay, perdón. Aquí están alteraciones genéticas que pueden tener, la idiosincrasia, una respuesta anormal no esperada, puede ser grave pero aislada. No confundir con alergia a fármacos antigénicos o anticuerpos. Por ejemplo, nosotros tenemos una molécula farmacológica que no le damos a los pacientes, tenemos el fármaco, pero en otros países hacen estudios genéticos si ese medicamento es adecuado para ese tipo de pacientes. ¿Por qué no lo damos? Lo tenemos. ¿Por qué no lo damos? Por esta situación. No sabemos, no tenemos ese estudio genético, pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que hacen para dar medicamentos es hacer un estudio genético de la molécula farmacológica. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Cuando se acabe la corrupción acá. O sea, ya, pero hay posibilidades. Ustedes no son corruptos, por ejemplo, van a ser una persona limpia, no van a querer ganar 16 millones de dólares, no van a querer ganar su sueldito de 8,000 pesos. O sea, ¿no ve? ¿Sí, no ve? Se ríen, ¿por qué se ríen? No la creen ustedes, ¿no? La cara como que, doctor, ¿qué? No voy a recibir 16 millones de dólares. No, tienen que ser así, siempre, hasta donde puedan, siempre. Entonces, la idiosincrasia es un tema bastante interesante porque nos puede salvar en algún momento de que piensen de una mala praxis. Por ejemplo, los anestesiólogos tienen un problema con un anestésico, ¿no? Tienen problema con la acetilcolinesterasa, una enzima que degrada y elimina más rápido la anestesia. ¿Saben qué? Ha habido problemas de hasta un médico se ahorcó. Me acuerdo, se ahorcó. Uno se tiró un tiro. ¿Por qué? Nuestra profesión es tremendamente emocional en algunas situaciones. ¿Qué pasó? Dio una anestesia a una niña y esa niña quedó con parálisis cerebral, con parálisis y todo. Pero no tenemos nosotros aquí para entrar a la genética, le decía, y ver la respuesta de ese medicamento. ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo bien? Ya no interesa ahí. Pero que la molécula farmacológica actuó, por ejemplo, produciendo una prolongación de la depresión respiratoria. Eso ya está fuera de nuestras manos, pero el actuar es ahí, ¿no? Pasa esto, seguimos con el tubo, le ponemos plasma, le ponemos acetilcolina. Eso es la actitud, ¿no? Pasó esto, ¿pero por qué? Porque se produce una alteración genética que no está dentro de nuestros estudios normalmente aquí en Bolivia. Pero puede pasar, como les dije, lamentablemente ha pasado, y uno se deprime. Imagínense saber que uno tiene la culpa de esta situación. Es deprimente, pero por eso hay que saber farmacología, ¿no? Farmacología nos indica que puede pasar eso y no está dentro de nuestros errores que nosotros podemos cometer, sino que hay posibilidades que se produzca y no sabemos
No sabemos. Otra cosa es estar al lado de la familia también. Estar al lado de la familia y decir, oiga doctor, usted se equivocó. Usted hizo una negligencia en medio. Pero hay que demostrarle con la ciencia que nosotros no nos equivocamos y que está dentro de las posibilidades de producir este tipo de reacción, ¿no? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Una alteración genética de la acetilcolinesterasa que hace que la droga se degrade y dure un tiempo reducido y no continúe con la depresión respiratoria. Entonces, pero el identificarlo también es nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, está relacionado con esto y nos puede en algún momento, yo tuve una compañera con este tipo de situación igual, ¿no? Hasta que ustedes expliquen esto, lamentablemente en Bolivia tienen que poner $60,000 para no ir a Palma Sola, Palma City. Te equivocás y Palma City es tu... Si no tenés plata en este país. Por eso la corrupción la odio. La intolerancia, porque no debería ser así. Un médico tiene que ser investigado como se debe ser. Investigación, protocolos, cómo lo hizo, qué hizo. Y esto está relacionado con lo que hacemos, ¿no? Intolerancia, llamada también hipersusceptibilidad, una respuesta exagerada a una droga. Realizar anamnesis previa para evitar complicaciones. Si el paciente te dice, doctor, esa droga me hace mal, no se la den. Busquen otra familia, porque van a tener problemas. Y si le cambian de nombre, ahorita ya las personas tienen el internet a mano. Si le buscan y dicen, pero doctor, lo que me está dando es lo mismo. Grave. Porque pasa algo y hasta que demostremos nosotros que estamos en lo cierto, vamos a demostrarlo en Palma Sola. Ya les he dicho. Si no, ustedes tienen $60,000 en el bolsillo, es otra cosa. Pues. Y algunos no lo tenemos. Pues. Así que hay que estudiar fármacos, ¿no? Realizar anamnesis previa y evitar complicaciones. Esto es farmacoterapéutica. Acción estimulante, depresora, alcohol, hipnóticos, acción de reemplazo, acción antiinfecciosa, irritabilidad de la piel, mucosas y nitratos de plata. Bueno, tipos de acción y terapéuticas en diferentes tipos de situaciones. Farmacoeconomía, la evaluación sanitaria, análisis de la economía del fármaco. Utiliza conceptos de eficacia, efectividad y disponibilidad. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Una paciente viene y te dice, doctor, quiero un tratamiento, ustedes le dan el tratamiento y utilizan un medicamento con nombre genérico y en la farmacia le dan el de $2.50. Deberían cogerlo. Mire, tenemos desde 200 bolivianos hasta $2, $2.50. Pero debería tener esto: eficacia, efectividad de la molécula y disponibilidad. No que le dan medicamentos que no existen en Bolivia. Esa es otra. No hay en la farmacia, pero hay una alternativa de medicamentos. Los farmacéuticos, esa es su función también, ¿no? De ayudar al médico a decir, no existe este medicamento acá, pero tenemos esta alternativa, doctor. ¿Qué opina usted? Ese sería el trabajo, ¿no?, de la farmacia principalmente. Entonces, eficacia y efectividad. Un medicamento de 100 tiene que ser igual que uno de 2.50. Debería ser así. Pero por la corrupción, mejor no hablo mucho. Voy a estar perseguido por los laboratorios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Debería ser lo mismo. Debería.
Esa es la lógica de una persona que usted con valores, el doctor debería hacer lo mismo. Debería hacer lo mismo. Pero lamentablemente le echan azúcar, creo. Entonces, claro, por eso vale 2.50. Encontraron 4 toneladas en el acto de medicamentos. De todos los laboratorios europeos. La efectividad y la eficacia. Farmacoepidemiología estudia el impacto de los fármacos en la población. Le decía un fármaco que utilizaron embarazadas, ¿no? La talidomina, le decían. La siringomelia produce ese tipo de patología. Entonces, ¿cómo identificaron? El fármaco, el estudio. Y están identificando por qué se morían las personas en el COVID. Bueno, por la utilización de algunos medicamentos que producen toxicidad cardíaca. Y lo utilizamos como en una receta de cocina, una receta pública, ¿no? Todos utilicen. Farmacovigilancia, identifican los riesgos del uso indebido del fármaco. Lo tomó ahora. ¿Cómo lo tomó? Con comida, sin comida, ¿cuántos días no tomó? ¿Qué efectos secundarios tuvo? La farmacovigilancia estudia todo eso. ¿Y nosotros tenemos que hacer farmacovigilancia a nuestros pacientes? Sí. Hay que acordarse, por eso hay que anotarlo todo. Todo anótenlo. Cuando ustedes hagan tratamiento, anótenlo. Se va a dar por tantos días, vamos a hacer esto, la característica, ¿no? Si ya no cumple el paciente, es su problema. La adherencia al fármaco es muy importante. ¿Ya? A eso nomás. No, está bien porque yo ya.